La vida me ha puesto en esos sitios, me puso en el sitio de los cachiboles también. Y el productor me dice, le habla a un señor Valdano. A mi lado está Diego, está triste porque cree que el público mexicano no lo quiere. Diego Armando Maradona era sencillo, humilde. Ya corría el rumor de que había un dopaje en Argentina y se dirigía a Diego Armando Maradona. Diego había tomado un cóctel muy fuerte. Diego no se pudo entrevistar, lloraba. Se encerró en su hotel, en su cuarto. Y para Argentina fue un golpe muy duro, muy duro. Bienvenidos como cada jueves, esto es ESPN MX, el canal de YouTube de ESPN. Gracias por acompañarnos y por suscribirse. Estamos en edición mundialista, así que invitamos a José Ramón Fernández. José Ra, bienvenido. Caro, ¿cómo estás? Que te he visto alguna vez en algún lugar. Sí. Nos ha tocado trabajar en Brasil, te vi en Rusia, te vi en Qatar, nos tocó Olímpicos en París, nos tocaron los de Río también, 2016. Sí. Que en Río me dijiste, nos hicimos una foto, la tengo, me dijiste, me despido, este es mi último Juego Olímpico. Y esos derechos en los Juegos Olímpicos. Y fue maravilloso. Maravilloso, sí. Fue una gran diferencia de tener derechos, trabajar en unos Olímpicos. Enorme diferencia, enorme. Sí, totalmente. Pero bueno, José Ra, bienvenido. ¿Cuántos mundiales ya son con este 26? Bueno, sí, voy a trabajar en son 13 mundiales. 13, wow. Yo empecé en 78 en Argentina, después España, después México 86, que fue inolvidable, Claro. uno de los mejores mundiales. España 92, después fue 92. No, 24 fue 94, Estados Unidos, 90 Italia. 90 Italia, 94 Estados Unidos, donde tuve la ocasión de comentar un partido, narrar un partido en Washington de México contra Noruega, que perdió México 1-0, y a mi lado estaba Pelé y Menotti. Eran los comentaristas. Qué fuerte. Entonces, la gente quería tanto Pelé, que había tal cantidad de mexicanos, que en lugar de ver el partido se voltearon a pedir autógrafos a Pelé. Y bueno, Menotti se paró, se enojó porque le metían la bandera, señor Menotti, fírmela. Pero son momentos de experiencia maravillosos, maestros maravillosos, Sí, claro. Leyendas vivientes del fútbol, sabios del fútbol. Estar en un partido narrando y que Pelé haga los comentarios y Menotti haga los comentarios. Uf. Pelé decía, flaco, porque eran amigos y habían jugado juntos. ¿Cómo juega México? Menotti había dirigido a México. Le hizo un croquis, Pelé lo tomó perfecto y adelante. Perdió México 1-0. ¿Cómo era? Porque sé que tenés una amistad con Pelé. Me Sí. acuerdo además que nos tocó hacer una entrevista hace, no recuerdo el año, hace mucho tiempo. Debe haber sido 2012 aproximadamente, Sí. 2013, por Sí, allí. por ahí. Recuerdo que tú haces la entrevista y cuando te ve Pelé te saluda con mucho cariño, te llama amigo. ¿Cómo era la amistad que tenían? Pues yo lo conocí no en el 70. Yo fui con mi padre al Mundial del 70, yo era estudiante. Nos tocó la parte alta de la Azteca. Por Pelé, queríamos ver a Pelé y queríamos ver a Italia también y a Brasil. Y después Pelé se retira en 74, no va al Mundial de Alemania. Y lo fui cazando para invitarlo a programas de los protagonistas, todo, a raíz del 86, donde Pelé estuvo aquí. Nos hicimos muy amigos, lo entrevisté unas 7, 8 veces. Wow. Lo invité un día a una cena en casa de este hombre de la natación famosísimo, ¿cómo se llama? ¿Qué, Phelps? No, el que tiene las grandes albercas. No. Nelson Vargas. Ajá, Vargas. Y Nelson puso su casa y fue Pelé, era ministro de Deportes de Brasil y Nelson era ministro de Deportes en México, de la CONADE. Entonces le decía, señor ministro, ¿cómo veis? Muy bien. Invitamos a varias personas, pero para Nelson fue impresionante, porque yo le dije al mediodía y en la noche estaba lista su casa, oye, ¿puedes darle una cena a Pelé? Claro que sí. Feliz de la vida. Y Pelé llegó todo vestido de blanco, se tomó fotos por todos lados, habló de todo, le llamaba ministro a Nelson le tuvo que llamar ministro a Pelé, y contaron anécdotas. Muy buen Pelé, yo tenía una gran amistad con Pelé, me dolió mucho su muerte. Sí, y además Gran jugador. Era una buena persona además, genuinamente era una buena Era persona. un hombre sencillo, humilde, buena persona, gran jugador. Yo siempre he dicho que lo que hacen Messi, Cristiano, Zinedine Zidane, Johan Cruyff, ya lo hacía Pelé. Entonces, está en la mesa Pelé, por supuesto, de los grandes jugadores con los que acabo de nombrar. Y bueno, es un maravilloso futbolista. ¿Para ti él fue quizá el futbolista más grande que llegaste a ver en vivo? Sí, fue para mí el más grande. Sin quitarle méritos a Maradona, a Messi, a Cristiano, a Zinedine Zidane, a Johan Cruyff, por cierto. Grandes jugadores todos ellos, Alfredo Di Stéfano, que fue mucho antes. Sí. Grandes jugadores todos, enormes. Para ti, de todos los mundiales,
¿cuál ha sido quizá tu mayor reto? O sea, que en ese mundial, no sé si era ese donde te dio la oportunidad de narrar o... Bueno, yo empecé a narrar en 78, ya narraba desde antes. El Mundial de Argentina fue difícil, había una dictadura muy fuerte en Argentina. Nos complicaron la vida. Pero México jugó muy mal, tenía un equipo muy joven. Pero en México estábamos ilusionadísimos. ¿Quién nos tocó? Túnez. Ah, Túnez le ganamos, hombre. Alemania, campeón del mundo. No, ya se hizo viejo Alemania. Nos metió 6 Alemania, en Rosario. Y después Polonia. ¿Quién es Polonia? Apareció un chico que se llamaba Boniek y nos despedazó y ganó Polonia. México terminó en el último lugar del Mundial. Recibió 12 goles y metió 2 goles. No, bueno. Jugaba Hugo Sánchez, jugaba Rangel, jugaba Tapia, jugaba Cristóbal Ortega, jugaba Cuellar. Lo dirigía José Antonio Roca. Le fue mal en Argentina. Un mundial muy difícil. Yo tengo una anécdota de Argentina muy buena. No teníamos un gran presupuesto, era canal de gobierno, Canal 13. Es más, la doctora Millán, que era la directora del canal, académica universitaria, me dijo, me llamó un señor Cañedo y me dijo que, ¿para qué vamos nosotros al mundial? Si ellos le compran hasta los shorts a los jugadores. Dije, porque tenemos los derechos, doctora. Pagamos por los derechos. Claro. Ah, bueno, entonces procure que no gastar. Si no gastamos, ¿por qué vamos a gastar si no teníamos ni presupuesto? Fuimos a Argentina, llevamos a Nacho Treyes, a Carvajal, a Miguel Marín, a Manolo Lapuente, estaba Carlos Alver, Raúl Bañanos, estaba también por ahí Carlitos Peters, que era muy simpático, un brasileño que dirigió a Pumas. Y nos fuimos a Buenos Aires. Una tarde teníamos un hotel del centro y comíamos siempre enfrente en un restaurante muy bonito. Y nos hicimos muy amigos de los meseros, porque siempre comíamos ahí o cenábamos. Y un día el jefe de mesero se acercó y me dijo, ¿ya vio quién está al fondo? No, sí veo un señor de lentes oscuros. Y veía una güera espectacular, guapísima. Y tenía un bastón. Vaya a verlo, es Borges, vaya a verlo. Jorge Luis Borges, sí, vaya a verlo. Entonces yo me acerqué y le dije, señor Borges, no vea a la güera, me dijo. No la veas, porque él tiene un 30% de vista todavía. Usaba lentes oscuros y tocaba con el bastón. Ajá. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy un periodista de México. Ah, de México, siéntese. Me senté cerca de él. Por supuesto, volteé a ver a la güera, la saludé. Y una rubia muy espectacular. Y me dijo, ¿es mexicano? Sí. Ah, salúdeme a Octavio Paz y a Carlos Fuentes y a Monsiváis. Yo no conocía a Monsiváis, conocía a Fuentes, pero no conocía a Octavio Paz. Yo se lo saludo, no se preocupe. ¿Y qué quiere? Pues platicar con usted, leo sus artículos del Clarín. Él escribía en el Clarín de Buenos Aires. Le pegaba muy fuerte al fútbol y a la dictadura, muy fuerte. Y dije, yo soy periodista. ¿Cómo va México? No, ya lo eliminaron. Le dije, no es posible. Yo sufro mucho porque todos los días que gana Argentina, yo vivo cerca del obelisco y salen 3 millones de argentinos. Argentina. Me vuelve loco eso. ¿Qué quiere? Un autógrafo suyo. Ah, perfecto. ¿Dónde? Aquí. Yo tenía un papel, una libreta donde hacía los apuntes de los juegos. Ahí me firmó para qué, José Ramón, de Jorge Luis Borges. Maravilloso. Qué fuerte. Me dijo, yo voy a ir a México, ahí lo veo. Sí, perfecto, adiós. Y me tocaba con el bastón. Maravilloso. Wow. Una anécdota maravillosa. José Ramón, es que tú tienes unas anécdotas increíbles. Es que conocer a ese dramaturgo, un poeta extraordinario, que siga por arriba de la dictadura, que era muy dura, terrible, pues fue simbólico. Gracias al capitán de meseros que me dijo, velo. Bueno, pero es que yo creo que José Ra, no sé si es una cualidad, pero tú has sabido estar en los momentos correctos. No sé si es un tema de elección personal, es la vida que sientes que te ha guiado a esos lugares. ¿Cómo es posible, es posible que la vida me ha puesto en esos sitios. Me puso en el sitio de los cachirules también, una investigación periodística que acabó. Que tú tuviste la película de México 86. Claro. Ves cómo se manejó todo cuando Colombia decide no participar porque tenía un problema de narcotráfico poderoso con Escobar, tenía guerrilla, entonces deciden no. Y lo toma México, cómo se manejó el presidente de la Federación, Emilio Azcárraga Padre, Cañedo, que eran claves en la FIFA. Uno ponía la plata, el otro ponía la habilidad para llegar y convencer, sobre todo a los rusos, vencer a Kissinger. Kissinger llevaba a Pelé como escudo y era un diplomático muy poderoso en Estados Unidos.
Y se quedan con el Mundial de México 86 y lo hacen muy bien. Fue un gran Mundial en México, donde destaca una gran figura que fue Diego Armando Maradona. Claro. Tengo una anécdota con Diego también. ¿Te lo encontraste? Fue en el Azteca, ¿no? Sí, ahí fue cuando inauguramos o hicimos los protagonistas por primera vez. Después de Argentina y España me di cuenta que la gente no veía los partidos. O sea, el hombre que trabaja partidos a la 1, 2, 3 de la tarde no los veía a las 4 de la tarde. Claro. Llegaba a su casa y el hijo le decía, ¿no viste el gol que metió Negrete, golazo? No lo vi. Dije, necesitan un buen resumen que enganche al padre, al hijo, a la madre, a todos, y un resumen bueno, bien hecho, de 1 hora, 2 horas, con diferentes secciones, con gente que le hable de fútbol. Teníamos al ciudadano Infraganti, Oscar Cadena, que hacía el color, el hombre de los tirantes, que era muy bueno. Sí. Tú le dabas el micrófono y entrevistaba a medio mundo. Teníamos lo que no se vio, lo que no se oyó, un camarógrafo se ponía atrás de la portería, y cuando el árbitro se iba, se peleaban entre ellos, se decían, se escupían, bueno, porque el árbitro ni los veía, claro. Se empujaban. Y eso le gustaba mucho a la gente, y después le poníamos voz fingida a algunos jugadores, al abuelo Cruz, que siempre estaban gritando por el abuelo Cruz, a los que estaban ahí en la cancha. Girarte, que festejaba los goles. Y fue un mundial muy bonito. Una noche estábamos en el estudio de protagonistas y el productor me dice, le habla a un señor Valdano. Valdano, pues si juega con Argentina. Yo imaginé que quería. Subí, contesté la llamada y me dijo, José Ramón, vemos todos los días protagonistas, nos gusta mucho. A mi lado está Diego, está triste porque cree que el público mexicano no lo quiere. No, ¿cómo no? Sí lo quiere. Bueno, quiere más a Brasil porque el 70 les dejó un recuerdo muy fuerte. El mexicano cuando pierde se va con Brasil. Pero no, mira, mañana jugamos contra Inglaterra. Era un partido muy difícil, muy político, por la guerra de las Malvinas. Había muerto Galtieri, el general Galtieri mandó jóvenes a pelear contra un imperio como era el Imperio Británico y los despedazaron, mataron 20.000 jóvenes en las Malvinas, ahí cerca. Y bueno, estaban muy dolidos y querían ganar a Inglaterra. Me tocó narrar el partido el domingo. A mi lado estaba Miguel Marín, gran portero argentino de Cruz Azul, un porterazo. Estaba Nacho Treyes, que fue técnico de la selección. Y narramos el partido y Diego jugó brillante, hace un gol a Peter Shilton, que medía 1,90 o más de 1,90 con la mano. Y el árbitro era de Egipto. Y el abanderado era de Costa de Marfil, por ahí. Entonces, no marcan gol, no deciden nada, no hay mano. Diego, muy vivo, jala a todos los argentinos, festeja el gol y lo dan por bueno. Los ingleses se enojan. Después mete un gol maravilloso, uno de los mejores goles del Mundial, donde va burlando, van cayendo como soldaditos. Como 40 metros. Como soldaditos van cayendo los 40 ingleses. 40 pases y 60 metros que se lanzan. ¿No? Él solito se va y bate a Shilton por abajo. 2-0. Después mete un gol a Inglaterra y terminan 2-1. Una gran victoria para Argentina. Ahí notas que Argentina ya tenía el espíritu de ser campeón del mundo. Tenía un gran equipo. Enfrentan a Bélgica, le mete 2 a Maradona y terminan jugando frente a Alemania y ganan 3-2. Son campeones del mundo. Maradona hace un gran mundial con Bilardo, con Valdano, con Ruggeri, con Enrique. Gran equipo, un poderoso equipo. De todos los equipos que has visto, por ejemplo, los de Brasil, porque Brasil se daba el lujo de jugar con 5 10, por ejemplo. Sí, Brasil en el 70 jugó con Jairzinho, con Pelé, con Tostao, con Gerson. Rivelino. Y todos eran 10. Sí, tal cual. Y además Zagallo decía, los voy a poner en la posición de sus clubes, porque aquí en siento, como que tenía esa disyuntiva de complacerlos. El campeón de goleo fue Jairzinho. Sí, y Pelé jugó brillantemente. Y además, a mí me tocó ver el partido del siglo, el famoso Italia-Alemania. Italia iba ganando 1-0 con un gol de Boniseña. Una tarde a las 5 en el Estadio Azteca. Empata Snellinger, que jugaba en el Milan, faltando 1 minuto de juego, y se van a tiempo extra. Y ahí Müller hace 2 goles, pero aparece Rivera, y marcan los goles de la victoria, y gana 4-3 Italia en un partido muy emocionante en tiempo extra. Italia va el domingo a jugar a las 12 del día, muerto. Y ahí fue. Un calor impresionante, el Azteca lleno, pro Brasil. Y Pelé hace un gran partido, mete el primero, un cabezazo sobre Burnich y bate el portero. Y después empata Italia, se van 1-1, pero Italia se desfonda. Ya al final aparece un gran gol de un Pelé que le pasa la pelota a Carlos Alberto y la mete y sale en hombros con el sombrero
Charro. Sí. Fantástico. Y el ambiente era pro Brasil. Para ti, de todos estos equipos, ¿cuál fue el más impresionante de ver en Ese Brasil jugaba muy bien. Argentina en el 86 también jugaba muy bien. Holanda. Holanda había aparecido en el 74 con Johan Cruyff, claro. la naranja mecánica, un equipo espectacular. Cambió el estilo de fútbol, era un fútbol total que le llamaban. Cruyff lo veías jugar de defensa, de lateral, de centro delantero. Johan Neskens, Johnny Rep, Rosenbrink, todos ellos jugaban muy bien. Kroll era un libro fantástico. Tenían un gran equipo, no tenían portero, pero tenían un gran equipo. Llegan a la final jugando muy bien. Le ganan a Brasil, le ganan a Uruguay, le ganan a Argentina. Enfrentan a Alemania en la final. Marcan un penalti al minuto de juego a Johan Cruyff. Lo tira Neskens, no hace gol. Pero Müller se encarga de empatar y al final les mete el de la victoria. En Alemania jugaba Overath, jugaba Ibuda, jugaba Beckenbauer, que era un gran jugador de fútbol. Tenía un gran equipo, Müller, que fue el campeón de goleo, y gana Alemania en casa, a Holanda. Y ya cuando Holanda va al 78 a Argentina, Cruyff no viaja, por el problema de la dictadura argentina. Claro. Era un hombre muy especial. Gran jugador, gran futbolista. Yo lo entrevisté a Cruyff, estuve con él en Guadalajara, cuando contrató el Guadalajara a Johan Cruyff, no para que dirigiera, sino para que armara un técnico. Y era un tipo que hablabas con él, yo hablé con él 1 hora de fútbol, fantástico. Sabía todo, ya estaba dirigiendo al Barcelona, ya había dirigido al Barcelona. Fue fundamental en el estilo del Barcelona. Un hombre adelantado al fútbol. Sí. Murió joven, 66 años, fumaba mucho, pero un muy buen futbolista, mejor entrenador. ¿Cómo era Diego Armando Maradona? Diego Armando Maradona era sencillo, humilde. Él sabía que era un gran jugador, soltaba frases de repente fuertes, apoyaba mucho a Hugo Chávez. Lo sé. Y se rehabilitaba en Cuba. La medicina cubana en aquel entonces era muy adelantada y él se rehabilitaba, era muy amigo de Fidel Castro. Y bueno, Maradona era un chico rebelde, pero después de jugar el Mundial se fue a Nápoles. Primero jugó en el Barcelona y lo dirigía Menotti, ganaron la Copa. Tuvo un altercado con el Atlético de Bilbao durísimo, se pegaron de golpes. Pero Maradona era una figura, no pudo ganar la Liga, la ganó el Madrid en aquel entonces y se fue después al Nápoles. En Nápoles era un fútbol diferente, era del sur, Sí, era como el equipo de barrio, ¿no? El equipo de barrio. El equipo pobre. El estadio se llama actualmente Diego Armando Maradona. Nápoles es una ciudad muy bonita. Y Milán, la Juve, Turín, como que lo hacían a un lado, ¿no? Eso se ve en el Mundial de 90. Tiene un pleito con la FIFA, con Avalanche. Le marca Codesal un penalti muy rigorista, faltaban 7 minutos, y gana Alemania 1-0, con Beckenbauer como entrenador. Hay 3 entrenadores que fueron campeones del mundo como jugadores: Deschamps con Francia, Zagallo con Brasil y Beckenbauer con Alemania. Cierto. Como jugadores y como técnicos. Solamente hay 3 maravillosos. Y Argentina pierde 1-0. Maradona jugaba con un tobillo inflamado y la gente no le chiflaba a Maradona porque jugaba en Nápoles. Y la final se jugó en Roma y la Roma tampoco era muy seguidor del Nápoles. Pero bueno, fue un muy buen mundial. Canilla apareció como gran figura de Argentina junto a Diego y pasó ese mundial. Y entonces vino el de 94 en Estados Unidos, donde Diego aparece otra vez y en la parte final se prepara muy fuerte. Y recuerdan el partido contra Nigeria, que al terminar el juego aparece una enfermera y se lo lleva de la mano. Bueno, ¿te acuerdas en ese juego que agarra la cámara y celebra, sí, y se le ve? Celebra un gol. Y lo jala, le hacen el dopaje. Argentina iba a jugar en... Nosotros teníamos el centro de televisión en Dallas, en la ciudad de Dallas, que no había nada en Dallas. Nos aburríamos terriblemente. Pero viajábamos, yo viajaba a Washington, viajaba a Nueva York y tenía que regresar para ser el protagonista de Dallas. Y llegó a Argentina a entrenar al Cotton Bowl. Para su partido del día siguiente, creo que era contra Nigeria, no me acuerdo. Y ya corría el rumor de que había un dopaje en Argentina. Entonces le preguntábamos al presidente de la Federación, Julio Grondona: señor Grondona, ¿se habla de un dopaje en Argentina? No
chico, unas gotas para los ojos. Bueno. Pero se soltaba el rumor muy fuerte y se dirigía a Diego Armando Maradona. A raíz de la toma de la enfermera que va por él, claro, o la encargada del dopaje, y en la noche está ya todo el problema. Diego había tomado un cóctel muy fuerte, se habían preparado, y bueno, fue un escándalo brutal. Diego no se pudo entrevistar, lloraba. Yo hablé con Valdano para que me y era imposible hablar con Diego. Se encerró en su hotel, en su cuarto, y para Argentina fue un golpe muy duro. Y quedó fuera Diego del Mundial. Lo castigó Avalanche, la FIFA, claro, muy fuerte. Lo echaron del Mundial. Ese Mundial, a la final llega a Brasil con Italia. Italia tenía muy buen equipo. En Pasadena juegan ante 80.000, 100.000 espectadores. Brasil tenía un gran equipo, Romário y Bebeto. Sí, espectacular. Espectacular. Romário y Bebeto festejaban. Bebeto, que había tenido hijos, bueno, 2 hijos había tenido, y metieron muchos goles. Estados Unidos tuvo un buen equipo, lo dirigía Bora. México se atoró porque perdió el primer partido contra Noruega. Ese día yo estaba sentado con Pelé y Menotti transmitiendo, y perdió 1-0. Sague falla un gol casi al final, por no despeinarse. Mejía Barón nos sorprende poniendo al Cadáver Valdés, que nunca había jugado, como titular de punta derecha, y pierde México con Noruega. En Orlando, el siguiente partido, Luis García aparece, mete 2 goles, sienta a varios de los que jugaron, entre ellos a Hugo, y aparece Luis García, hace 2 goles, y después el tercer partido lo juegan contra Italia, empieza ganando Italia con un gol bueno, no me acuerdo en ese momento, y empata a Marcelino Bernal con un tiro desde fuera del área muy bueno, empatan a 1, México pasa en primer lugar de grupo y enfrenta a Bulgaria. El partido de Bulgaria, Stoichkov a los pocos 15 minutos, 20 nos hace un golazo, empata García Aspe de penalti, se van a tiempo extra, Hugo estaba en la banca, estaba jugando Sague delantero, Benjamín Galindo, que jugaba muy bien, el técnico de Mejía Barón, y arriba estaba el Tuca Ferretti, que era su auxiliar. Mejía Barón se pone a platicar en la banda con Hugo, le da indicaciones, la cara de Hugo dice no, y no. Entonces Mejía Barón dice siéntate, y llama a otro. Miguel Mejía Barón, yo platiqué con los 2 después, a uno le hizo un programa y a otro también, un programa que se llamaba En Caliente, que empezaba a las 12 y terminaba como a las 3 de la mañana. Y Mejía Barón me decía que él quiso poner a Hugo, pero lo quiso poner en lugar de Benjamín Galindo en medio campo para que lanzara a Sague. Y Hugo le dijo, no, pon a Sague y que me lance a mí. Y Mejía Barón dijo, no, yo. Y dijo, así no entro, tú no entres. Y no entró. Y en los penaltis tenía a Mijailov, un portero que usaba Bisogné de Bulgaria. Bulgaria tira muy bien y México falla. Campos, a pesar de todo, para un par de penales, pero pierde México y es eliminado por Bulgaria. Que cuando ibas a la concentración de Bulgaria te los encontrabas en la piscina, fumando, tomando un whisky. Bueno, pero es que era otro fútbol también, José. Era otro fútbol, sí. Decía la Volpe, yo me acuerdo que una entrevista que escuché de él, decía, yo me comía un bistec, me tomaba unos vinos, me fumaba unos cigarros y salíamos a jugar. Sí, como era otra concepción también. Era otra concepción. Del deportista, ¿no? No había tipos como Cristiano Ronaldo. Sí, no había ese rigor, ¿no? No había la exigencia física que hay ahora. Pero jugaban bien, había jugadores muy destacados en ese Mundial de 94. Es que creo que en esa época, se premiaba lo más técnico, ¿no? Que traías ese don quizá natural de tocar el balón. Brasil tenía un gran equipo, Holanda tenía un gran equipo. La final Italia tenía a Roberto Baggio, claro, que era un gran jugador. ¿Te acuerdas aquel penal que falló? Baresi, Baggio falló un penal, que era la estrella de la selección italiana, un tipo finísimo, elegante, muy buen jugador. Empezaban a aparecer estrellas de Italia. Italia había tenido un fracaso en 66 en Inglaterra. Lo había eliminado Corea del Norte. Italia cerró las fronteras durante 4 o 5 años a los extranjeros y surgieron Riva, Rivera, Mazzola, Moniseña, muy buenos jugadores. Era Mazzola también. Baresi, Costa Curta, Maldini, tenía un equipazo. Bueno, y te acordarás de aquel equipo que fallece prácticamente todo el equipo de la... En 58, en Turín, en Superga. Sí, que casi todo el equipo... El padre de Mazzola, Sandro Mazzola. Era Torino, ¿no?
¿O era, el Torino. Era Torino. Y Torino. me acuerdo que casi la mayoría del componente de la selección era de ahí, de Torino. Y también, sí, el United también tuvo un accidente. Sí. Fallecieron varios. Se salvó Bobby Charlton, que era un gran jugador. Inglaterra en el 66, pero bueno. José Ra, en todo esto, porque mencionabas un tema del Grupo de México, en aquella ocasión decías, bueno, tuvimos a Polonia, que quién es Polonia, Alemania, tal. ¿Te parece que la narrativa siempre ha sido esa? Siempre. Como de siempre. Corea, que ha ganado Corea, Sudáfrica, que tanto, Chequia, que tanto, cuando si averiguas un poco, tú dices, pues a ver, Corea ha llegado más lejos que nosotros porque ha llegado a semis. Y Chequia, cuando era Checoslovaquia, llegó a 2 finales también. Entonces, dices, como Mazapuz. Tienen más camino, entendiendo que Sudáfrica se ha quedado en fase de grupo siempre. Sí, Sudáfrica es un equipo joven de juegos. Claro, pero tú dices, pero del grupo, realmente los que tienen, o sea, si nos ponemos en orden de historia mundiales, no estamos con Corea ni con Chequia. No, bueno, México ha jugado muchos mundiales. Como decía Menotti, yo le preguntaba, ¿quién gana los mundiales? Me decía, siempre hay 5 equipos que son protagonistas y siempre son los mismos. Vete al ranking de FIFA y siempre son los mismos. De repente varían, pero 1 o 2. Sí, después vienen los invitados, que son varios, que no van a ganar nunca el mundial. Y después, los que la FIFA mete. Sí, tal cual. En todos los mundiales va a pasar eso, José Ramón. Hay protagonistas, invitados y equipos que no va a pasar nada con ellos. Bueno, este Kovac, el técnico de Chequia, dice lo mismo. Dice, a ver, ¿quiénes son mejores que nosotros? El 10%, que son Francia, España, Portugal, Argentina, Brasil. Y dice, el resto del 90% podemos jugarle. Sí, claro. Entonces como que es ahí es donde se pone la paridad, ¿no? Sí, y Sudáfrica pues inauguró su mundial en Johannesburgo. Nosotros trabajé, ese mundial fue el primero que trabajé con ESPN. Fue un país exótico para nosotros, Sudáfrica. España jugaba un gran fútbol, tenía un muy buen equipo de fútbol. Lo que era el Barça, además de esa época, ¿no? La base era el Barça, estaba Xavi, estaba Iniesta, estaba Busquets, estaba Puyol también. Estaba Villa, que jugaba muy bien, Niño Torres. Tenía muy buen equipo, estaba Casillas, estaba Sergio Ramos. Sí, claro. Un equipo sólido, fuerte. Por donde lo vieras había pierde el primer partido con Suiza sorpresivamente. Y todo el mundo dice, no sirve para nada España. Empieza a ganar sus partidos, 1-0, 1-0. Enfrenta a Paraguay en un partido muy difícil, que lo dirigía Martino. Y Paraguay, faltando 10 minutos, falla un penalti, lo para Casillas. España marca el gol de la victoria y pasa a la siguiente ronda. Baten a Chilavert, estaba enojado Chilavert. Y se enfrenta a la Alemania en un partido muy difícil. Alemania era favorito. Y tenía muy buen equipo Alemania. Y faltando unos 20 minutos, hay un centro, llega Puyol, la mete y gana España 1-0. Y se va a la final con Holanda. Me acuerdo. Holanda va a la final, otra final más, partido dificilísimo en el estadio de Johannesburgo. No estaba Mandela fue a la inauguración, lo querían mucho. Nosotros trabajábamos con ESPN en la Plaza Mandela, que era un restaurante que tenía una terraza muy bonita, y atrás de nosotros estaba una estatua gigantesca de Mandela. Y la Plaza Mandela eran, pues, hace cuenta, arts de ese estilo. Claro, claro. Restaurantes, tiendas muy bonitas, y en medio estaba Mandela. Y ahí transmitíamos a las 4 de la mañana con un frío terrible. Nos pegaba en la espalda el frío, pero lo pasábamos muy bien. Y un día fuimos al gueto, que era muy complicado ir, los taxistas no querían ir, en el centro de Sudáfrica, a conseguir una especie de bruja que adivinaba, que era famosa y que adivinaba. Entonces la contratamos, ella nos ayudó a salir del gueto porque era muy conocida ahí, pero los taxistas decían, no, aquí los dejo y ustedes caminen. Caminamos, la contratamos, le pagamos $2 y fue feliz al estudio con cronómetro y ella hizo sus cosas ahí y de repente dijo, bueno, yo veo claramente ganador a España, dijo. Spain. ¿Qué tal? El que estaba eliminado se levantó, se enojó y se fue. No pudo jalar porque estaba con los cables. Claro. Dije, siéntate, no hagas el ridículo. Bueno, los argentinos ya estaban muy enojados, Brailovsky y todos los que trabajaban con nosotros porque habían eliminado a Argentina. Y para ellos, cuando pierde Argentina, se acaba el Mundial. Y yo les decía, va a ganar España, va a ganar. No, que España perdió con Suiza. España llega a la final, juega un gran partido. En tiempo extra, Fábregas, que era un gran jugador también del Barça, entra al campo, juega muy bien España. Holanda pega mucho en ese partido. Xabi Alonso jugaba con España también. Vicente del Bosque había tomado el equipo español, había sido campeón de Europa
En Sí, 2008. 2000, y 2012 también. Luis Aragonés, 2008, 2012 con Vicente del Bosque, ganándole 4-0 a Italia en Kiev. Fuimos a Kiev. Todo el mundo decía, Ramos, el uruguayo que trabajaba en ESPN, no, hombre, no, apostamos. Después no me quiso pagar la apuesta. Yo le dije, ¿va a ganar España? No, España, no, ya se acabó España. Va a ganar Italia fácil. Ganó 4-0 España. Me acuerdo. Fábregas, Silva, que era un gran jugador que jugaba en el City, marcaron goles. Y seguía la estructura del equipo español. Y, bueno, 2010, la final, un pase de Fábregas casi al final, Iniesta lo mete, Iniesta jugó muy bien, marca el gol, Holanda pegó demasiado, tuvo mano a mano Robben con Casillas, lo saca Casillas, claro. Parecido al del Dibu, lo saca con el pie. Robben era muy peligroso, ya sabes, con Azura iba avanzando y llegaba, se paraba y peligroso. Tenía buen equipo Holanda, pero finalmente España le gana merecidamente porque jugaba el tiki-taka muy bien y ganó el Mundial y pasó a la historia en Sudáfrica. Pero Sudáfrica era como su primer Mundial y era el primer Mundial que se jugaba en África. Había nerviosismo, fue a la inauguración Nelson Mandela, que lo quería muchísimo. Se había muerto unos días antes una sobrina de él en un accidente de automovilismo, había luto. Pero sí había un fervor por Nelson Mandela cuando él llegó al estadio. Claro, me acuerdo. Lo querían muchísimo. Yo fui a la Ciudad del Cabo a un partido de fútbol y visité la cárcel de Mandela, que estaba ahí pegadita en una pequeña isla, Ciudad del Cabo, y era un poquito más grande que esto. Y él se hizo abogado ahí en la cárcel, tenía una gran, todavía guardan los libros. Escribió libros además ahí en la cárcel. De libros, muchos libros. Se hizo abogado y se defendió él mismo. Es más, nosotros no vivíamos en un hotel en Sudáfrica, vivíamos fuera de Sudáfrica, de Johannesburgo, en unas casas espectaculares, con alberca, jardines. Yo dormía en una suite nupcial. Rodolfo dormía enfrente, Carlos Albert estaba también ahí. Y yo en la suite nupcial decía, Dios mío, yo caminaba y era grandísima. Tenía una uña que se me había clavado, fui al médico, me la cortó. Yo dormía, era una cama gigantesca, dormía en la orillita, porque no sé. Y era el invierno, entonces la piscina estaba, pues, claro, no la usabas. Y junto se pasaban por atrás Rafa Puente, Brailovsky, se venía a desayunar con nosotros, porque tú le decías a la cocinera, a las que mandaban ahí, era una sudafricana casada con un alemán, que tenía un Porsche, Carlo, que nos llevaba a pasear, maravilloso, corría, y decía, no corras mucho, descapotable, muy bonito, casada con él era alemán, casada con una sudafricana, y en la otra casa era un holandés, casada con una mujer sudafricana, y tenían sus casas, era muy bonito el lugar. Nos alejaba un poco de Sudáfrica, pero un día llegamos a donde estábamos instalados cerca del hotel de la FIFA, entramos a lo que teníamos en ESPN, no encontramos nada, computadoras, nada, olía a gasolina, nos habían robado todo. ¿No me sabía esa historia? Sí, y bueno, tocábamos y decía, esto huele a gasolina, Dios mío. Habían sido los que cuidaban, se pusieron de acuerdo y se llevaron todo. ¿Cómo hicieron después para...? Tuvimos que alquilar computadoras, plasmas, otra vez, arreglar todo y transmitimos otra vez. Qué fuerte. Alquilamos otra vez todo y bueno, vamos. Son las cosas que la gente no ve. No la ve. Y junto estaba el hotel que usaba la FIFA, que era un super hotel. No. Sí, fue caótico, llegamos, no había nada. Qué impresionante. Impresionante. José, tengo preguntas rápidas para ti y sí. Completa la frase. La discusión más fuerte que tuve en televisión fue con... La discusión más fuerte que tuve en televisión, una con Ramos y otra con compañeros de trabajo. Que se ponen bravos siempre. Se ponían bravos. Y como yo trabajé 35 años en Canal 3 en Mivisión, TV Azteca, y bueno, y al final como que no me quería mucho. El comentarista que más te ha sorprendido es... ¿Qué? El comentarista que más te ha sorprendido es... El comentarista que más me ha sorprendido fue cuando en 2002 decidí dejar de narrar. Estábamos en Corea-Japón, y le dije a Martinoli, tú te vas a narrar el partido, va Luis García contigo, y va Emilio Fernando Alonso, que había tenido un derrame cerebral, y el hermano lo habíamos llevado y lo llevaba en silla de ruedas, pero estaba recuperado. Narra la final. Eso me
me causó un impacto a mí muy fuerte porque Martinoli se echó a llorar y como Esconco se enojó. Yo lo había mandado al partido de Japón previo con Brasil. La mujer le dijo, vamos, Roberto, a Japón. Pero se enojó y yo me quedé en el estudio con César Luis Menotti, con Valdano, con Tato Noriega, que lo llevamos porque no lo llevó Aguirre, lo llevamos nosotros. Y no se presentó, bueno, dije, no hay problema, estará enojado. Y Martinoli y Luis García lo hicieron muy bien, crecieron mucho. Sí, claro, lo que ha sido la pareja, ¿no? Ha sido la pareja, sí, muy buenos. Yo les vi cualidades a los dos. Sí. Qué fuerte. Luis es muy tranquilo para hablar de fútbol, lo habla muy fácil, que lo entiende la gente, y Martinoli se convirtió en un muy buen narrador. Sí, muy entretenido además. Son entretenidos Creo los que dos. le llega a la gente mucho. Sí. ¿El que mejor entiende el fútbol es? ¿El que mejor entiende? ¿De comentaristas? De los que tú hayas conocido. Bueno, trabajar con Menotti, con Valdano, con Pelé, con Roberto, son sabios del fútbol. Sí, aprendes. Dicen, no, José Ramón, aprendes del fútbol. A lo mejor no eres como Peláez, que no, es que 4 acá y el carrilero. Claro. No, porque a mí Menotti me decía, esos son números telefónicos, José Ramón. Exacto. Y eso, yo siento que la gente no conecta con eso. No, un día estábamos narrando un partido inaugural en Francia, 98, y me dice César, ¿ya viste el lado derecho? Estaba jugando Escocia contra alguien, un partido flojo. El lado derecho pueden bajar palomas, estar en el pasto y no pasa nada, ni se espantan, no ha pasado el balón por ahí. Yo dije, sí, se fijaban muy bien en esos datos ellos. Wow, qué interesante. Han sido técnicos. El que mejor entiende la televisión José Ramón. Te la doy, súper sí. No es por orgullo, pero... No, pero es cierto. Sí. No, y además siento que la modificaste, José Ramón. O sea, viste las áreas de oportunidad y dijiste, esto hay que mezclarlo con esto y de verdad evolucionó todo. La comedia nos dio mucho. Andrés es un actor maravilloso. ¿Cómo conociste a Andrés? Andrés le daba yo clases en la Anáhuac. Cierto. Y un día un compañero me dijo, ahí es Andrés Bustamante, es muy simpático. Que te imitaba, ¿no? Era. Sí, entonces lo pasé a... Dije, no traigo la clase muy preparada, pásale Andrés, invita a los maestros que quieras, incluyendo el rector. Empezó a imitar, primero fui yo, y así, hasta que entró el rector, que era un padre legionario español. Y dijo, ¿qué pasa aquí? Unos gritos, carcajadas. Le dije, padre, siéntese, yo era amigo de él. Se sentó junto a mí. Le dije, Andrés, ¿qué tal el padre que es su rector? Imítalo. No, sí, imítalo. Y bueno, lo imitó y el padre se salió de carcajadas. Terminamos la clase y yo le seguí la pista a Andrés y me lo encontré en TV Educativa y le dije, ¿qué haces aquí, Andrés? Le compré, fui a un barrio, por Tepito, por ahí le compré pelucas, bigotes, camisetas, camisas, de todo. Se lo puse en una mochila y dije, nos vamos a Seúl. No, ¿cómo? Nos vamos a Seúl. Lo subí al avión y nos fuimos. Y ahí creó el profesor Chunga, que era maravilloso. Creó Pepino Moretoni, creó el Hooligan, creó, bueno, varios personajes. ¿Cuál era tu favorito? ¿Cuál era tu personaje favorito? El Hooligan era favorito, pero me daba unas golpizas terribles. Sí. El frustrado Alcántara, que era un reportero que lo andaba, se me dijo un día, entrevisté a Pelé y ni sabía que era Pelé. Bueno, y como yo tenía el trabajo de estar serio con Menotti y hablar de fútbol y entraba Andrés, que yo nunca supe qué personaje iba a presentar. Esa fue la condición. Pues él entraba y yo lo calentaba, le daba un par de cachetaditas. Sí, me acuerdo. Y jugaba con él y después él jugó conmigo mucho. Pero yo me divertía mucho. Me bajaba el estrés de estar en el programa. Claro. Después metí a Víctor Trujillo, que era buenísimo también, más peligroso, pero grandes comediantes. ¿El heredero de las mesas de debate es? El heredero de las mesas de debate, pues todas las mesas, todos los canales hacen mesas de debate, ¿no? Yo hice muchos debates, muchísimos. Protagonistas hacemos mesas redondas. En Caliente era un programa de debate. A la misma hora era programa de debate. Bueno, cuando creamos el problema de investigamos los cachirules, nadie se quería sentar en la televisión. Fuerte. Yo tuve que decirles, siéntense conmigo, alguien, por lo menos 2 o 3. No tengan miedo. Pues, hicimos una investigación y salieron jugadores de 21 años que tenían actas de 26, 27 años. Yo se lo dije a Rafael del Castillo, le dije, no vayas a Zurich, te van a castigar, no vayas. Hazte a un lado, castigaron a la selección juvenil, no vayas, no. Habían hecho el Mundial 86, no, Abelán es nuestro amigo. Llegaron, chocaron, y a mí Cañedo me lo dijo, perdí la votación 3-2 y castigaron a México y echaron toda la federación. Fue un momento difícil, porque a mí me acusaron de traidor a la patria. Te ponían mantas. En el Estadio Azteca me ponían mantas. Hermosillo y Hugo eran los que me pegaban más duro, porque Hugo dijo,
Yo estaba en mi mejor momento, podíamos haber sido campeones del mundo. Nunca, pero la tomaron contra mí. Claro. Pero bueno, tu trabajo también, ¿no? Yo pues dije, era un trabajo periodístico, aguanté en un canal de gobierno, era mi visión. ¿Crees que hay que tener esa piel dura para triunfar en televisión? Sí, porque te ayuda mucho los fracasos, te ayudan los triunfos. No te subas nunca un ladrillo, mantente y te haces de una piel dura. Después se volvió privado con Ricardo Salinas. Tuvimos una buena relación, pero era complicado, era difícil. Tuvimos un momento histórico, sobre todo en Juegos Olímpicos en Sydney, cuando descalifican a un marchista que había ganado la medalla de oro. Y llega el juez en la entrevista, estábamos en la zona mixta, y le enseña una tarjeta roja. Y en ese momento yo decidí que nos quedáramos en el túnel, porque llegaba Samarán, llegaba Mario Vázquez Raña, que en paz descanse los dos, para ver qué había pasado. Y los entrevistábamos, y estaba Raúl González, y había otros reporteros, y pregunté dónde está la competencia en gimnasia. Maravilloso. Ese día marcábamos promedio 6 puntos, nos fuimos a 21 puntos de rating, y después bajamos a 19, pero nos mantuvimos ahí arriba. Qué locura. En Sydney. Y ese día a mi lado estaba Broso y Andrés, Ponchito y Broso. Yo le dije al productor, quédate en el estadio, el túnel es maravilloso, vamos a hacer una telenovela del túnel. Nos quedamos, nunca salió Bernardo Segura. Yo invité a Mario Vázquez Raña, él me dijo, si hizo trampa, sí hizo trampa. Dije, no, tu cabeza por la medalla, le dije. Se puso furioso Mario, tenía mucho poder Mario, era el brazo derecho de Samaranch. Me dijo, no. Me dijo mi amigo Samaranch que si él no hizo trampa, mañana lo premiamos. Yo le pasé un video y dice, mira, todos flotan, todos hacen trampa, todos corren de repente, flexionan las rodillas. Es una prueba muy difícil. Es muy difícil. Nunca le regresaron la medalla. El público se enojó muchísimo, el pueblo, los que nos veían por televisión. Gana después Soraya una medalla, la primera mujer que ganó una medalla. Los Juegos Olímpicos también eran muy impresionantes. Y son un reto muy importante. Muy grande, porque eran 5.000 atletas mujeres, 5.000 atletas hombres, diferentes disciplinas, muchas disciplinas, 28 disciplinas diferentes. Hay que manejar todo, ¿no? Manejas todo. Sí, totalmente. En una palabra, ¿tu mundial favorito? Mi mundial favorito, 86 y 98. El mundial de Francia fue espectacular. ¿Ciudad favorita? A mí me gusta mucho Madrid y París. Espectacular. ¿Estadio favorito? El estadio favorito, el Bernabéu. ¿Jugador favorito? Pelé, Maradona, Messi, Zinedine Zidane, Johan Cruyff. Cristiano también. Cristiano, todos están en la mesa con Pelé. ¿Técnico favorito? Me gustaba mucho cómo dirige Ancelotti, me gusta mucho cómo dirige Zinedine Zidane. Ganó 3 Champions Sí, espectacular. sin molestar a los jugadores, era una gran figura. Y me gustaba mucho Zagallo. En fin. ¿Narrador favorito? En ese momento, Martinoli, Cristian. ¿Cobertura más difícil? La cobertura más difícil fue en Atenas, porque te voy a contar una anécdota rápido. Ana Guevara era la figura de la delegación en los Juegos Olímpicos y Televisa le había pagado mucho dinero durante un año, entonces no podías tocar a Ana Guevara. Es más, tuvimos una reunión previa aquí en México con la gente de Televisa donde ellos, como yo teníamos la posición de la zona mixta un poco adelante, o sea, al terminar la prueba, entran y los toma la NBC, los toma Globo, los toma el país sede, y estábamos en cuarto lugar nosotros, entonces podíamos entrevistar a Ana Guevara. Ellos estaban temblando, entonces yo llegué a un arreglo con ellos y les dije, no lo vamos a entrevistar, la vamos a dejar pasar. Ana Guevara se presenta al estudio, ya después de estar un buen rato secuestrada por Televisa. Claro. Y yo la dejo pasar, digo, a pesar de que hubo un intento de alguno que no la quería dejar pasar, que ya murió lamentablemente. Y tenemos un reportaje preparado y un corto fílmico que habían hecho Jesús Ochoa, Diego Luna y Murray. Me acuerdo. Que se llama algo de línea de 3, una cosa así. Me acuerdo. Y era un mensaje donde Ana se tira una chica jovencita al río Bravo, nada, y Ana está en la puesta de salida
y se oye un disparo y se ve la imagen de un Marshall que le tira a la chica en el mar, en el río Bravo, se ve flotando, y Ana sale corriendo y de repente dice, para, dice, no sigo. Un breve fílmico de 3 minutos muy bonito y todo un documental de su vida. Estaba muy contenta, estuvo con nosotros 10, 15 minutos y al día siguiente lo damos la vuelta en el rating a aquellos, a la tienda de enfrente, como lo llamábamos, porque sorpresivamente nosotros teníamos patrocinado a Belén Guerrero. Le habíamos comprado sus 2 bicicletas en Italia. Yo cuando le dije al dueño, quiere 2 bicicletas que cuesta $15,000 cada bicicleta. ¡Oh, pues de qué son! ¿De oro? No, son especiales, son las que usan las rusas, las polacas. Bueno, pues cómpraselas. Se las dimos y en el velódromo gana el oro Belén Guerrero. Una chica muy modesta, no se esperaba que ganara bronce posiblemente. Nosotros le habíamos pagado una cantidad para ayudarla por el pleito con Televisa. Y Belén Guerrero era muy humilde. Entonces conectamos hasta Nesa, donde vivía su madre. En Nesa había fácil 300,000 personas en la casa de ella, alrededor. Cuando conectamos, ella habla con su madre, llora. Una telenovela hicimos. Y Belén, pues en ese momento, opaca todo. Era oro en ciclismo. Y yo le digo al final de la entrevista, lo tuvimos un buen rato, ahora sí, vete a otra televisora que te quieres. No me quiero ir, José Ramón. Hombre, ve. Y Chávez, que estaba con nosotros, Julio César Chávez, la acompaña, metemos una cámara nosotros con ella, en vivo, aparece, le abren la puerta en Televisa, Chávez se mete y dice, me deben $10,000, ¿dónde está Don King? Terrible. Y entra Belén, le dan la entrevista y vimos nosotros todo lo que pasaba con Javier Alarcón, que estaba ahí. Decía, ¿a qué vamos? Ah, Belén, está Belén, ¿o qué vamos? Y todos los teníamos nosotros, lo estábamos viendo al aire. Y yo les pasé a Belén Guerrero. Bueno, le dijimos que fuera, fue un ratito, se fue, feliz. Al día siguiente, el hermano de Iría Salazar, que ya había ganado bronce, gana plata. Y también lo teníamos nosotros. Entonces se presenta y ahí le dimos vuelta a todo. Y fue cuando yo le dije, me encontré a un cubano y le dije, porque yo daba la vuelta para ir a los baños donde estaban los brasileños, Bandeirantes, Globo, para no pasar, porque estábamos pegaditos a Televisa. Claro. Y había luchas, por el rating, ¿no? Y me encuentro a este cubano, lo oigo hablar en español, le veo su gafete, veo que trabajaba en Televisa y le digo, se voltea y me dice, hola. Digo, ¿qué tal? Y le digo, haga mejor televisión. Me correteó hasta el baño, me tira una patada que se me la pega, me despedaza. Odín Ciani me defiende, estaba por ahí. Después llega un asistente que nosotros teníamos que era cinta negra, también me defiende, agarrado a nosotros. Bueno. Y llega el ejército, corta cartucho y dice, ¿qué están haciendo aquí? Pelé. Es que en el baño, me sacan del baño, me llevan y ya me meto a trabajar. Y esa misma tarde salí a caminar en el centro de televisión y me encontré a este chico cubano recargado en una columna llorando. Y le digo, ¿qué te pasa? No, me corrieron. No te preocupes. Me llaman de Azteca. A los 3 minutos de ese problema me dicen, si hay muertos, entiérralos. Y me cuelgan. Terrible. José, lo que no te pasó a ti. No, terrible. Qué fuerte, de verdad. Qué fuerte. ¿Sorpresa más grande? Sorpresa más grande. ¿Qué sorpresa más grande habrá sido? ¿Un mundial que te haya...? Bueno, el mundial... ¿Puede ser una eliminación pronta? Sí. Sorpresa más grande, bueno, ver jugar a Pelé, ver jugar a Maradona, ver jugar a Zinedine Zidane, maravillosos futbolistas, a Baggio. Eran sorpresas a Bebeto, a Romario, espectacular, a Ronaldo Nazario. Bueno, ¿Decepción más grande en un mundial? Decepción más grande en un mundial, México. No pasaba. Yo narré muchas derrotas de México, lamentablemente. Y faltan, ¿no? Parece. Y faltan porque no ha alcanzado el... Sí, no es potencia, vamos. Difícilmente. ¿El mundial que recomendarías ver en una máquina del tiempo? El mundial de 98 en Francia fue maravilloso. Cuando gana Francia, fuimos a los Campos Elíseos y había 3 millones de franceses. Era impresionante aquello, impresionante. Francia había jugado muy bien, había ganado muy bien. Y eso que a Zidane lo expulsa Arturo Bricio. Sí, me acuerdo. En un pisotón. Y se pierde 2 partidos. Perdimos a ese, que era un cisne en la cancha, de cómo elegante, espectacular. Y reaparece
en semifinal y final y marca 2 goles frente a Brasil. Brasil de Ronaldo. Sí, que además yo me acuerdo que en Venezuela la gente es muy seguidora de Brasil y Sí. estaban todas las calles llenas de escenarios en Sí, verde lógico, y amarillo, Brasil y todo era- el mundo en verde y amarillo. Era muy fuerte Brasil. Y la gente salió igual a celebrar, ¿no? Pero Y Francia tenía un gran equipo, Sí. Barté, Blanc, Deschamps, Zidane, muy buenos jugadores. y Bartés me acuerdo mucho de él. Sí, Joserra, gracias por haber estado con nosotros. perfecto. La Muchas chica gracias del a ti. banquillo, qué bárbaro, qué mente tan prodigiosa tienes, Joserra. Bueno, me acuerdo, algo ya se me olvida, pero me No, acuerdo. hombre, pero yo no me acuerdo se trata de hacer memoria del 2014, ya no me acuerdo. Brasil, buen mundial también. Sí, claro, pero tú tienes una memoria prodigiosa, una mente prodigiosa, de verdad. Gracias. Bueno, sabes que te quiero, que te respeto, que Yo te admiro también, yo mucho también. y te agradezco mucho que hayas estado Muchas aquí. gracias, Carlos. Por cierto, el libro estuvo agotado, ya sé que está otra vez disponible. Sí. Cuéntanos un poquito ya brevemente del libro para despedir. El libro lo empecé en diciembre del año pasado y lo terminé en abril. Hablé con Grijalvo, hoy ellos me hablaron, llegamos a un arreglo y lo lanzamos. Un libro que habla del periodismo, cuenta cosas fuertes de compañeros, algunos buenos compañeros, otros malos compañeros, en fin, hay Sí, de como todo. todo en la como vida todo y en en la esta vida. profesión sobre Hay todo. enfrentamientos, siempre quieren tirar al jefe. Yo duré mucho tiempo, 35 años como jefe de Wow. deportes entre Canal 13, Imevisión y Azteca. Y al final nadie me corrió. Hablé con Ricardo, que era el dueño, y quedamos en que yo me hacía a un lado. Regresé de Alemania, tuve un ataque de divertículos muy fuerte, me operaron, muy difícil, la pasé mal, y me dijo, haz otro programa. Yo hice un programa que se llamaba Joserra Informa, el primero que entrevisté fue a Jacobo Soludowski, con él trabajé Claro, en Londres, 2012, me acuerdo. 2012, y 2013 en las Confederaciones de Brasil, que había manifestaciones terribles, rompían cristales por todos lados, parecidas a las que hay aquí. Y Jacobo y yo nos llevábamos muy bien. Yo hablaba de fútbol, platicaba, y él hablaba de museos. Londres para él era el paraíso de los museos. Me hablaba del Museo de la Guerra, del museo maravilloso, de Winston Churchill. Era un tipo muy preparado. Y la pasamos muy bien. Muy bien. Entre olímpicos y mundiales la pasábamos muy bien. Pero bueno, todas las anécdotas están en el libro. Todas, muchas. Yo lo compré, no me lo empecé a leer porque estaba preparando un mundial, pero después que pase el Muchas mundial, anécdotas. Y después hicimos otro con el instituto, donde se entrevistan a compañeros que trabajaron en mundial, a la generación del 70, del 86. Se le hace un trabajo especial de la familia Azcárraga, de Cañedo, que fueron los que consiguieron los mundiales para México. claro. Pero Está muy bueno. Gracias, Joserra. A ti, Caro. Lo que ha sido esta charla, gracias por estar con nosotros. Esto fue La Chica del Banquillo.